El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista la causa rol 3306, requerimiento de inaplicabilidad presentado por don Pedro Valdivia Soto respecto al artículo 391, número 1, quinta causal del Código Penal. Tiene la palabra el señor relator José Francisco Leighton. Muchas gracias, señor presidente. El señor Valdivia Soto interpone un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la calificante de actuar con premeditación conocida de que trata el delito de homicidio calificado comprendido en el artículo 391, numeral primero del Código Penal. La acción constitucional de estos autos fue tramitada en la segunda sala de esta magistratura, admitiéndose a trámite el día 10 de enero del año 2017, oportunidad procesal en que fue suspendida la gestión pendiente en que ésta tiene actividad. Y en dicha oportunidad también fue acogida por dicha sala la causal de implicancia establecida y propuesta por el ministro señor Cristian Letelier Aguilar para actuar en estos autos. Con posterioridad a Fojas 289 fue declarada admisible con fecha 20 de marzo de 2017. Conferidos los traslados, a Fojas 207 se hacen parte de los autos el Consejo de Defensa del Estado, a Fojas 221 don Juan Morales Salgado, también parte de la gestión pendiente, y a Fojas 246 la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, estas dos últimas partes solicitando el rechazo de la acción constitucional de estos autos. En cuanto a la gestión pendiente que viene a plantear el señor Valdivia Soto a esta magistratura, esta dice relación con la solicitud de que se declare la inaplicabilidad de la calificante ya enunciada. El actor expone que se siguió en su contra una investigación criminal dirigida por el señor ministro en visita, don Alejandro Madrid, en la que fue condenado en primera instancia a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo y accesorias legales por su presunta participación como encubridor en el delito de homicidio calificado cometido en la persona de Jesús Manuel Leighton Robles, deceso ocurrido en el año 1977. Esta sentencia fue recurrida de casación en la forma y apelación para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, encontrándose su vista pendiente por decisión de esta magistratura constitucional al acoger a trámite la acción de estos autos constitucionales. En cuanto al conflicto constitucional que viene a plantear a esta sede, el actor solicita la declaración de inaplicabilidad de la calificante, dado que ésta habría sido determinante para el quantum de la pena establecida en la primera instancia, vulnerándose con ello el principio de legalidad penal como mandato de reserva legal de delitos y penas de que trata el artículo 19, numeral tercero, inciso octavo de la Carta Fundamental en relación con su artículo quinto. A dicho respecto refiere que la garantía de que no hay delito sin una ley que así lo establezca debe siempre materializarse en la exigencia de ley escrita, previa, estricta y cierta, dado el mandato de determinación de la ley penal por el cual se obliga siempre al legislador a indicar con claridad y precisión los elementos que componen el tipo penal para que los ciudadanos puedan ser motivados por la norma y se aseguren de esta forma los valores de certeza y seguridad jurídica, así como la garantía de libertad como fundamentos del sistema penal vigente en un Estado de Derecho. Citando doctrina, expone que el poder punitivo del Estado es la prerrogativa más fuerte para amenazar los derechos de las personas, por lo que surge la necesidad de contar con una real garantía que funcione como contrapeso para el Estado. Así, conforme el principio de legalidad y su variante de taxatividad, solo pueden ser establecidas penas, delitos, medidas de seguridad y causas de agravamiento de la responsabilidad criminal a través de una ley que cumpla con todas las exigencias ya tratadas y establecidas en la preceptiva constitucional. De esta forma, no puede verse agravada la responsabilidad de un individuo en base a una norma que no cumpla con los estándares constitucionales mínimos. Pero ello sí sucede con la norma que viene a impugnar a esta magistratura, la calificante de premeditación conocida. Esta, conforme a la doctrina nacional, se presenta como un elemento normativo indeterminado por la inexistencia de pautas precisas y objetivas para su resolución y entrega de contenido. Esta es una norma que representa un ejemplo paradigmático de insuficiencia legislativa, impidiendo cualquier clase de vinculación del juez con la ley formal. Es un precepto indeterminado tanto en lo legal como en lo dogmático, con un contenido ambiguo que vulnera de esta forma el principio de legalidad protegido por la Carta Fundamental. En dicho sentido, el actor expone que existen al menos 6 teorías doctrinales para explicar el significado de esta calificante, aceptadas por la jurisprudencia de forma ambivalente, mezclando elementos de algunas y generando otras diversas, abundando de esta forma en el ya extenso listado de posibilidades con que es posible aplicar y utilizarla para resolver un caso concreto en materia criminal.
De esta forma, la doctrina ni tampoco la jurisprudencia han sido capaces de suplir la falta de definición legal de la calificante de premeditación conocida. No existe una noción de lo que prohíbe la norma. No hay doctrina mayoritaria, no hay doctrina minoritaria, solo confusión en su contenido. La sentencia de primera instancia expone lo condenó precisamente aplicando la calificante de premeditación conocida que viene a impugnar en estos autos constitucionales. A partir de esta, el señor ministro en visita extraordinaria se vio facultado a aumentar significativamente la pena que le fue asignada por la supuesta conducta cometida. Por estas argumentaciones, solicita que sea acogido este requerimiento y se declare la inaplicabilidad de la calificante ya enunciada. A su turno, a fojas 626 de los autos, con fecha 12 de abril de 2017, el Consejo de Defensa del Estado realizó observaciones a este requerimiento, instando para que éste sea rechazado en todas sus partes. El ente fiscal expone que es esencial que el derecho penal de un Estado democrático de derecho contenga descripciones típicas determinadas con precisión en los contornos del hecho punible, pero los progresos de la lingüística, así como de las ciencias de la comunicación, han ido evidenciando que una exigencia de determinación de esta forma concebida es una exigencia utópica. Encontrándose el tipo como constituido por la descripción legal del conjunto de las características objetivas y subjetivas que constituyen la materia de la prohibición para cada delito específico, debe tenerse presente que no existe posibilidad alguna de que los tipos penales describan de modo tal las conductas que importen la mera aplicación de una operación matemática al momento de subsumir el hecho imputado a un tipo en concreto. De esta forma, agrega el Consejo de Defensa del Estado, el mandato constitucional del artículo 19, numeral 3, inciso 8, debe ser interpretado tomando en consideración el ámbito que busca prescribir el acto del legislador. A dicho respecto, expone que a esta magistratura no le incumbe establecer si determinados hechos constitutivos de una controversia judicial se ajustan o no a una descripción legal, función que siempre corresponderá al juez de la instancia, sino más bien será competencia de este Tribunal Constitucional calificar la compatibilidad de un precepto legal en su aplicación en dicha gestión pendiente con la Carta Fundamental. Para ello debe partirse del supuesto de que los actos legislativos emanados de un órgano expresivo de la soberanía concebido para dictar normas obligatorias de aplicación general se encuentran dotados de legitimidad inicial. Por ello, las contrariedades deben ser y de presentarse claras y categóricas, y no cabe inferirlas de simples contradicciones generales. El intérprete constitucional debe dirigir su tarea siempre buscando conciliar alguna interpretación racional de la norma legal que sea compatible con los valores, principios y articulados de la Carta Fundamental. Con lo anterior, el Consejo de Defensa del Estado hace presente que el principio de legalidad tiene una función de garantía, como conocimiento anticipado de las personas del comportamiento prohibido por la ley, el que será cumplido si la descripción es detallada. A este elemento se han señalado matices, dado que ello es un ideal siempre, limitado por la práctica de imprecisión del lenguaje y la generalidad de la norma. El carácter expreso debe contener la descripción de la conducta, pero no se identifica con totalidad o extrema integridad, sino que con la comprensión y conocimiento por las personas de los elementos esenciales. Agrega que el texto del artículo 19, numeral 3, inciso 8 de la Carta Fundamental permite sostener la constitucionalidad de leyes penales en blanco en nuestro orden jurídico. La norma de la Constitución así consagra el principio de tipicidad de la ley penal, estableciendo la obligación de que ésta, junto con la determinación de la sanción prevista, contenga la descripción del núcleo central de la conducta punible merecedora de pena. Agrega que la discusión que viene a plantear el requirente en estos autos no es ajena a cuestiones que ya fueran resueltas por esta magistratura, como sucedió con la discusión en torno a la expresión conviviente del artículo 390 del Código Penal. Agrega que la discrepancia en torno a los elementos normativos del tipo es propia de ser planteada siempre ante el juez del caso concreto, dado el ejercicio de interpretación que ésta debe efectuar de acuerdo a la prueba aportada en el proceso en torno a la significancia del elemento. No puede entenderse que por existir diversa interpretación se atente en contra del principio de legalidad constitucional. Por último, expone que si bien el Código Penal no define expresamente lo que debe entenderse por premeditación conocida, la doctrina y la jurisprudencia han dado contenido sustantivo al término. La denuncia de falta de consenso a dicho respecto no puede significar que se esté en presencia de una cláusula abierta que permita subsumir en ella cualquier clase de conducta, lo que sí estaría prohibido.
El sustrato de su contenido es claro y basta para éste dar lectura a la misma doctrina y jurisprudencia citada por la parte requirente. Por estas consideraciones, solicita el rechazo del requerimiento deducido a fojas 1. Como última actividad procesal, presidente, con fecha de hoy, la parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, a foja 671, solicitó el alzamiento de la suspensión del procedimiento decretada en estos autos. Se han anotado en forma para alegar en la vista del día de hoy todas las partes que se han hecho parte en los autos constitucionales. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por la parte requirente, alega el abogado Claudio Feller hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Gracias, excelentísimo señor presidente. Esta defensa ha creído necesario, y yo diría hasta interesante, no en un sentido académico, sino que en un sentido de estándar constitucional, y por eso vengo al Tribunal Constitucional, digo, ha creído interesante y necesario traer a este excelentísimo Tribunal Constitucional la eventual, y eso es lo que vamos a discutir, violación que tiene la circunstancia calificante de la premeditación conocida del artículo 391, número 5, circunstancia quinta, con uno de los principios inherentes y básicos que emanan del principio de legalidad, que es el mandato de taxatividad o de determinación. Y yo diría que de la doctrina nacional, penal, constitucional y también de la jurisprudencia de los distintos tribunales constitucionales, uno puede concluir que no hay ninguna discusión, ni una discusión a nivel programático, que el mandato de determinación y taxatividad es esencial y que si no se cumple ese mandato de determinación y taxatividad, el principio de legalidad y el valor que busca el principio de legalidad y que buscó desde que se formula allá por la época de la Ilustración, queda en nada. O sea, la seguridad jurídica queda en nada si se viola. Y entonces, excelentísimo señor, eso es a nivel programático, pero este mandato de taxatividad tan venerado por doctrina y por jurisprudencia y por los diferentes tribunales constitucionales sudamericanos y europeos, a la hora de su aplicación práctica, y esto vale también para nosotros los penalistas, y a la hora de enjuiciar si el legislador ha cumplido o no con ese mandato, entonces las exigencias se flexibilizan bajo distintas consideraciones. Y básicamente están expuestas, como siempre, muy bien por mi amiga Lupi Aguirre en el escrito de observación. El lenguaje es poroso, el legislador no tiene por qué definir todo lo que dice, hay muchos conceptos que no define, dolo, malicia, negligencia, etcétera, etcétera. Y esas consideraciones, mal que mal, se pueden resumir en el voto de minoría en la resolución de admisibilidad. Y yo estoy muy consciente de que eso es una postura muy legítima. Y ese voto de minoría de los ministros García y el señor García y el señor presidente de este excelentísimo tribunal, que estuvieron por declararlo inadmisible el requerimiento por no tener fundamento plausible, sentó lo que es la doctrina que yo quiero discutir en este minuto, por lo menos usando el ejemplo de la premeditación conocida, y es que en definitiva la delimitación interpretativa de la calificante reprochada por el actor es materia a ser dilucidada por los jueces de fondo, porque siguiendo la jurisprudencia de esta magistratura, tanto la subsunción de las circunstancias de hecho en un precepto como la labor hermenéutica realizada dicho efecto es materia privativa del sentenciador de fondo. Yo conozco muy bien esa doctrina. Y entonces, en este entendimiento, el hecho de que un elemento sea indeterminado, cualquiera que sea el nivel de indeterminación, entonces, y al ser considerado un elemento normativo del tipo necesitado per se, por definición de interpretación, es siempre
en esa doctrina, que no solamente es de estos señores ministros, sino que lo dice doña Lupe Aguirre, lo ha dicho el Tribunal Constitucional Español también, si yo estoy consciente de eso. Pero cualquiera que sea, si es un elemento normativo, entonces son los jueces de la instancia, a través de las reglas de la hermenéutica, artículo 21 y 20 y siguientes del Código Civil, los que resuelven. Juez, usted aplique las reglas de interpretación del Código Civil y las normas de interpretación contrarias. Y no hay nunca un conflicto en ese entendimiento entre esos elementos indeterminados y el mandato de taxatividad. Yo diría que contra esa opinión estoy batallando en este minuto. Y estoy muy consciente de esa opinión. Nosotros no compartimos, excelentísimo señor, con todo respeto, esa visión. No la compartimos al menos en todos los casos de indeterminación. Creemos que hay estándar de indeterminación inaceptable desde el punto de vista del mandato de taxatividad, y uno de ellos es la circunstancia calificante de la premeditación. Y no lo compartimos porque conduce a hacer realidad lo que con tanta claridad y elegancia manifiesta el profesor alemán Frank Suss. Toda cita que yo haga está en mi minuta alegato a pie de página, donde está la fuente. Lo que dice con tanta elegancia y claridad Frank Suss respecto de la función que actualmente cumple el mandato de taxatividad. Y lo que nos dice Suss es que, a pesar de esto, el consagrado en la Constitución y en el Código Penal ha sufrido embates significativos por parte del legislador, en términos que este autor concluye con desazón que el mandato de determinación está hoy en día en condiciones de impedir nada. Eso es lo que puede impedir hoy el mandato de taxatividad. Entonces, es especialmente a nivel de elementos normativos del tipo, porque son aquellos en que se requiere una valoración y per se una interpretación, donde se presenta en forma más crítica la necesidad de poner algún límite a su indeterminación. Pues es en esa clase de elementos donde se flexibilizan, se relajan las exigencias del mandato de determinación, y a veces, como por ejemplo en la premeditación, a nuestro juicio se flexibilizan y relajan a un nivel inconciliable con la garantía de seguridad y con la exigencia de taxatividad. Todos sabemos, solo sabe un estudiante de tercer, cuarto año de Derecho, todos sabemos que el empleo de elementos normativos es un recurso de técnica legislativa que no solo es legítimo, sino necesario. Sería imposible que el Código Penal tuviera o la ley tuviera puros elementos descriptivos o puro casuismo. No, y no permitiría el desarrollo del derecho. Es un elemento legítimo y necesario, y que efectivamente todos sabemos también que el empleo de elementos normativos produce, por así decirlo, una apertura del tipo penal que debe ser cerrada por el juez mediante las reglas de interpretación judicial de esos elementos normativos. Pero el punto que queremos traer a colación, al conocimiento de este excelentísimo Tribunal Constitucional, y que es nuclear para la vigencia de ese valor que hace realidad, al menos normativamente, el principio de legalidad y el mandato de taxatividad que este comprende, es si acaso existe algún límite para el legislador en el empleo de elementos indeterminados, aunque se los adscriba a la categoría de elementos normativos. ¿Hay algún límite en la formulación de los tipos, o por el contrario? Todos los elementos normativos son aceptables y ninguno de ellos conflictúa con el mandato de taxatividad, pues siempre será un problema de interpretación por parte del juez y, por ende, un tema que no es de la competencia de este excelentísimo tribunal. Y entonces, excelentísimo señor, lo que nosotros postulamos, porque además es una doctrina muy asentada, y es que los elementos normativos se oponen, y eso todos lo sabemos, a los elementos descriptivos. Los elementos descriptivos, lo ha dicho este tribunal, lo dice el profesor Curi, son aquellos para cuyo conocimiento, para cuya aprehensión basta una pura percepción sensorial. Y en cambio, los elementos normativos
son aquellos para cuya comprensión es menester realizar una valoración. Valoración como que remiten a alguna valoración que puede provenir del plano jurídico, cosa mueble, cosa ajena, funcionario público, etcétera, o también a una valoración de carácter cultural, conviviente, etcétera. Mucho el concepto de conviviente, el concepto de pirata, de piratería, todo eso son conceptos culturales, ya sea sociales o culturales jurídicos, porque están asentados en la cultura de la comunidad jurídica. Y hay otros elementos que mal se denominan malamente elementos normativos, que son aquellos que no son comprensibles, no son aprehensibles bajo el supuesto de una norma, ni jurídica ni cultural. Y esos son los que llamaba Edmundo Metzger, aquellos en que el complemento valorativo que ha de introducir el juez no se halla de ningún modo objetivado, o si se ha tratado de objetivar, se ha sido de manera sumamente confusa, y en definitiva por eso, porque existe esa indeterminación normativa, es el juez con su subjetividad el que va a llenar ese vacío, esa norma vacía de contenido. Y como bien dice Magdaleno Sandón, esta especie de elementos normativos del tipo que reconducen a la pura subjetividad del juez contradicen las bases del principio de legalidad, que reclama que el comportamiento punible esté determinado por anticipado y mediante reglas generales, para así garantizar la objetividad e impedir precisamente la arbitrariedad. Y este excelentísimo tribunal, en el fallo de aguas, famoso fallo de las aguas subterráneas, ha dicho exactamente lo mismo. Los elementos normativos son aquellos que requieren una comprensión espiritual, su ocurrencia presupone una valoración jurídica o cultural, de modo que solo pueden ser representados y concebidos bajo el presupuesto lógico de una norma. En conclusión, excelentísimos señores, creo que podemos consensuar, podemos estar todos de acuerdo, creo yo, en que los elementos normativos se caracterizan por estar necesitados de una valoración, valga la redundancia, normativa, es decir, es que es el juez el que debe interpretarlo y aplicarlo a través de una valoración efectuada a partir de una norma jurídica o cultural. Y creo también que estaremos de acuerdo en que un mal llamado elemento normativo en cuyo sustrato no existe esa norma jurídica o cultural que vincule o al menos oriente al juez es incompatible con el mandato constitucional inherente al principio de legalidad, que obliga al legislador a describir expresamente, aunque no completamente, pero sí de manera clara, la conducta prohibida bajo amenaza de pena. Como señaló ya hace casi más de un siglo Eric Wolf, lo relevante desde el punto de vista del mandato de determinación de los tipos no es si el juez se encuentra ante elementos de índole valorativa, sino en qué medida la valoración subyacente viene realizada o preformada por el legislador o, por el contrario, queda entregada por completo a la apreciación subjetiva del tribunal. Y solo estos tipos penales, decía Eric Wolf, son los últimos, los que el complemento que ha entregado a la valoración subjetiva del juez, son los que conflictúan con la garantía de la tipicidad. Ahora, excelentísimo señor, cuando se trata de normas jurídicas, el tema no presenta, en principio, siempre presenta, pero no en principio mayores problemas. Cuando se trata de determinar qué es la genialidad de la cosa mueble, el delito de hurto, el concepto de funcionario público, el delito de funcionario, no hay mayor problema. Cuando el elemento normativo es de carácter cultural, el problema es algo más complejo, pero aún así soportable, creo yo, en mi opinión, desde el punto de vista del principio de legalidad. Ahí está el concepto de conviviente, de pornografía, de buenas costumbres, de piratería. Estos conceptos son asentados en el acervo cultural social y a veces, como el concepto de aguas y de piratería, en el acervo cultural de la comunidad jurídica.
Entonces, bueno, el principio de legalidad se debilita, pero todavía sigue funcionando. Por ejemplo, el dolo. El dolo no está definido en la ley penal y hay consenso en que la definición del Código Civil no es aplicable al dolo penal. Y sin embargo, es un concepto que con matices respecto de su ubicación sistemática, de sus elementos, en fin, de todas maneras forma parte del acervo cultural de la comunidad jurídica, por lo menos la comunidad jurídica penal. Por eso, vuestra señoría excelentísima tiene toda la razón cuando en el fallo de las aguas subterráneas expresa que el legislador penal no necesita definir cada vez los conceptos que utiliza cuando estos se encuentran suficientemente arraigados en la cultura jurídica. Un razonamiento similar hizo en el caso del pronunciamiento sobre la piratería. Y es la misma idea que expresa el Tribunal Constitucional Español cuando afirmó en forma similar que el legislador penal no viene constitucionalmente obligado a acuñar definiciones específicas para todos y cada uno de los términos que integran la descripción del tipo, pero sí resultaría inexcusable cuando el legislador se sirviera de expresiones que por su falta de arraigo en la propia cultura jurídica careciera de toda virtualidad justificante. Bueno, entonces, su señoría excelentísima, yo pienso honestamente que ese es el caso de la premeditación. El concepto de premeditación está sumamente arraigado en la cultura jurídica penal, pero solo como nomen juris. O sea, todos sabemos, hasta los periodistas saben que existe algo que se llama premeditación. ¿Sí? Eso es sí, nomen juris, todos están muy arraigados. En todas, lo ocupa hasta cualquier periodista ocupa esa palabra y cualquier abogado ocupa, no, premeditación y alevosía. Todo eso sí, es cierto, pero hasta ahí llega el arraigo dentro de la cultura jurídica, porque cuando uno examina la jurisprudencia de la Corte Suprema, la jurisprudencia de los tribunales del nuevo sistema penal, cuando examina la doctrina, se da cuenta que el contenido, el significado del concepto de premeditación no tiene el más mínimo arraigo, ni siquiera como se señaló en el recurso, como una doctrina mayoritaria, una doctrina minoritaria. Hay tantas posturas como autores opinan sobre la premeditación. Y entonces, lo que ocurre es que el juez, en esta situación, que voy a mostrar a vía ejemplar en un segundo, no tiene una vinculación a norma ni jurídica ni cultural y, en consecuencia, necesariamente debe llenar íntegramente el contenido de la calificante con una decisión subjetiva y hasta emocional, revistiéndola, claro está, con una especie de carcasa de fundamentación jurídica, tomando casi al azar, casi emocionalmente, uno de los muchos significados que la literatura le ha dado a esa calificante y en no pocas oportunidades superponiendo dos o más de esos significados. Entonces, señoría excelentísima, perdone que lo diga de esta manera tan sencilla. Yo esto lo vengo enseñando en el pregrado y en la Academia Judicial desde hace muchos años. Y a mis alumnos les digo, mire, cuando si uno es creyente tiene que ir a rezar al templo porque el juez agarre esta o esta, hay un problema de legalidad. Hay un problema de legalidad. Hay un problema de seguridad jurídica. Entonces, por ejemplo, veamos la jurisprudencia del nuevo sistema penal. En la causa RIT 11-2003, seguida ante el Tribunal Oral de Linares, con buenos jueces, se desestimó la calificante porque, se dijo ahí, no se cumple ninguno de los elementos doctrinarios que la fundan. A saber, que existe una reflexión previa a la adopción de la resolución, o sea, reflexión previa, que existe una persistencia firme y sin vacilaciones de la resolución ya adoptada y un lapso indeterminado pero suficiente para llevar a cabo la resolución. O sea, resolución previa, lapso y persistencia. En cambio, en la causa RIT 56-2003 del Tribunal Oral de Talca dice que la premeditación requiere, entre otros requisitos, que el sujeto activo prepare fríamente el desarrollo de los hechos. O sea, un elemento que no lo había dicho el fallo anterior. Y en otro fallo, dice que el Tribunal Oral de Curicó expresa que en cuanto a la premeditación
de acuerdo a la doctrina, es necesario que concurra el propósito de cometer un delito que se haya tomado con ánimo frío y tranquilo. Eso es una doctrina, una de muchas. En fin, nuestra jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema, la excelentísima Corte Suprema no es ajena a estas oscilaciones. Por ejemplo, en fallo del año 2006, dijo que premeditación equivale a una persistente y duradera reflexión y planificación del hecho. Planificación, no se había mencionado en ninguna parte la planificación. Entonces, exige planificación y persistente y duradera persistencia de resolución delictiva. En cambio, en el año 2005 había dicho que premeditación equivale a la reflexión previa que debe acompañar una acción con ánimo frío y tranquilo. Entonces, ahora, ánimo frío y tranquilo. Es necesario que exista el ánimo frío y tranquilo. Luego, en el año 1995, había dicho que lo esencial era el aspecto cronológico, es decir, el transcurso de cierto intervalo y además el ánimo frío y tranquilo de matar. Por eso, su señoría excelentísima, por eso es que nuestra excelentísima Corte Suprema, en un fallo redactado por el ministro señor Curí, dijo que por esta falta de determinación legal de la calificante y que repercute en las vacilaciones jurisprudenciales, la Corte Suprema dijo que se trata de un concepto enigmático y de difícil precisión. El señor ministro en visita, que falló esta causa, tomó, sin más, el concepto de planificación. Aquí se planificó, así que hay premeditación. Tuve mala suerte por el final. Podía haber dicho ánimo frío y tranquilo, podía haber dicho reflexión previa, no, pero se planificó, así que hay premeditación. La situación en la doctrina es aún peor, su señoría excelentísima, es aún peor. Una revisión somera de la doctrina penal nos conduce a la conclusión de que el concepto de premeditación no forma parte del acervo de la comunidad jurídica, salvo, como dije, como nomen iuris. Pero a la hora de darle significado, creo que valen las sabias palabras que tiene el profesor Curí en su Derecho Penal Parte General, cuando nos dice que aunque la premeditación es un agravante, él escribe esa obra, no tiene parte especial, así que está refiriéndose al agravante del 12 número 5, que es exactamente la misma discusión. Aunque la premeditación es un agravante que se encuentra en legislaciones muy antiguas, su concepto, naturaleza y fundamento permanecen hasta el presente sometidos a una discusión confusa y difícilmente, y aquí viene la falta de acervo de la comunidad jurídica, difícilmente podría afirmarse que exista algún principio de compromiso en torno a su significado. No hay ningún principio de compromiso en torno al contenido de la premeditación. No voy a hablar de derecho penal aquí, pero muy en líneas gruesas está el criterio cronológico, que son los que exigen transcurso un lapso entre la resolución delictiva y la ejecución, el criterio psicológico del ánimo frío y tranquilo, la doctrina alemana que ya eliminó hace mucho rato la prevención, pero que decía que era planificación, el criterio sintomático, adoptada por el Código Suizo de 1973, también derogado, que supone que el cálculo que precede a la ejecución del delito sea revelador de una personalidad del hechor que demuestre una mayor perversidad, malignidad del sujeto, la de los móviles abyectos, la sostenida por el profesor Juan Busto en el sentido que la premeditación es parte constitutiva del injusto mismo, no pudiendo diferenciarse realmente de la figura delictiva, la de Córdoba Roda y Rodríguez Mugrullo, que a falta de mejor concepto, la asume en Chile con Enrique Curí, que requiere una reflexión previa, premeditar. Bueno, su señoría excelentísima, para ir terminando, precisamente en vista a este desolador panorama en que no hay una determinación del concepto. Yo estoy completamente de acuerdo en que la legisladora no debe definir cada concepto, pero cuando ese concepto es de esta naturaleza de indeterminación, creo que hay un mandato para el legislador de definir el concepto. Y por eso, en vista de este desolador panorama, es que don Mario Carrillo Mon,
ya fallecido, que en paz descanse, en su derecho penal expresa que las circunstancias de premeditación están en vías de ser suprimidas. Falso, o sea, no fue un buen vaticinio, ya que ha dado origen a serias reservas donde dar una noción satisfactoria de su contenido ofrece problemas. Pero en forma mucho más categórica y destacando a la premeditación como un ejemplo de inseguridad contraria a la idea de legalidad, Gonzalo Quintero Olivares escribía, gran penalista español, muy progresista, escribía ya en el año 1976, y permiso para la textual, que las gravísimas consecuencias que puede acarrear la apreciación de la premeditación por el tribunal contrastan con la imprecisión de ese concepto. Los vaivenes jurisprudenciales y doctrinales en esta materia, o sea, tenían una situación idéntica a la que yo acabo de escribir en Chile. Los vaivenes, jurisprudenciales y doctrinales en esta materia no son, desde luego, tranquilizadores. Grande es la inseguridad que supone la presencia de la premeditación. Bueno, por estas razones la premeditación salió del catálogo de circunstancia calificante y de agravante del Código Penal español, salió del Código Penal alemán, salió del Código Penal suizo, y yo no sé en qué legislación exista todavía la premeditación. ¿Dónde? ¿Sí? Yo entiendo que la han modificado por los móviles viles y abyectos. Y por las mismas razones, excelentísimas, es decir, por la imposibilidad de determinar el sentido y alcance de la calificante, el anteproyecto de Código Penal que trabajaron todos los profesores, o muy buena parte de los profesores de Derecho Penal de las más diversas generaciones, desde don Mario Garrido Mon, Luis Ortiz, Alfredo Echeverri, Enrique Curi, después venía Carlos Quince-Miller, Hugo Rivera, después los de mediana edad como Feller, Acosta, y los más jóvenes y mejores, Héctor Hernández, Jean-Pierre Mato, todos nos pusimos de acuerdo a trabajar todos los días, miércoles, 6 años, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, y se le entregó al presidente Ricardo Lagos un anteproyecto en que eliminaba la calificante y la agravante de premeditación, precisamente porque no era posible ponerse de acuerdo en su contenido y no se consideró a la premeditación. Entonces, su señoría, excelentísima, no se trata de que el legislador deba definir todo. Está bien, yo entiendo que el legislador crea elementos con un grado de indeterminación, y así debe ser, pero debe dar un criterio al juez para vincularse a la ley. Por ejemplo, el 468 del Código Penal enumera una serie de ejemplos de engaño y luego dice, o valiéndose cualquier otro engaño semejante. O sea, ha dado un criterio de vinculación al juez para hacer la subsunción, que esos engaños deben ser semejantes a los que ha descrito anteriormente en el 468. Por esas razones, excelentísimo señor, y agradeciendo su paciencia, solicito se acoja el requerimiento de inaplicabilidad. Bien, muchas gracias. En segundo lugar, por el Consejo de Defensa del Estado, alega el abogado Lupi Aguirre, hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Gracias por su venia, señor presidente. Excelentísimo tribunal, el Consejo de Defensa del Estado va a solicitar el rechazo del requerimiento intentado por la defensa del sentenciado Pedro Valdivia Soto, que pretende se declare la inconstitucionalidad de la causal quinta del artículo 391, número 1 del Código Penal. Cuando escucho atentamente al profesor Feller, uno tiende a encontrarle razón. Efectivamente, aparentemente pareciese que el concepto de premeditación es de tal grado de vaguedad, que podría, en principio, afectar el principio de determinación penal que está establecido en nuestra Constitución, artículo 19, número 3, legalidad, tipicidad, incisos 8º y 9º de dicha disposición. Sin embargo, aquí queremos nosotros volver a lo que él mismo señalaba al principio de su presentación. Sus señorías, como este tribunal ya lo ha señalado con anterioridad, es virtualmente imposible que el legislador pueda contemplar todas y cada una
de los contenidos, de los conceptos normativos que están contenidos en los tipos penales. Y aquí quiero comenzar por aquello que constituye la parte de clausura de nuestras observaciones al requerimiento. El profesor Feller señala, dolo es un concepto que está interiorizado por la práctica jurídica. Difícilmente existe un concepto respecto del cual pueda existir más divergencia en la doctrina respecto no solamente de su ubicación sistemática dentro de la teoría del tipo, sino además respecto del contenido del concepto dolo, elemento que no podría ser considerado jamás bajo la tesis que intenta presentar el requirente para efectos de determinar la responsabilidad en todo el catálogo de delitos del Código Penal, puesto que asociado a él hay conceptos como maliciosamente, que se discute si acaso solamente abarcan el dolo directo o abarcarían también el dolo eventual en algunas hipótesis. Palabra que es utilizada más de 16 veces en nuestro Código Penal sin que jamás haya sido descrita por el legislador. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Es verdad que el mandato de determinación y taxatividad constituye un ideal dentro del cual el legislador debe moverse con un respeto irrestricto en torno a aquello que son los elementos descriptivos del tipo, por cuanto el ciudadano debe ser capaz de representarse cómo y cuál es la conducta prohibida a fin de poder llevar adelante la decisión, que sería uno de los conceptos que podríamos entender por dolo, o el interés de realizar una conducta que no está de acuerdo con la norma, conociendo el contenido de la misma. Sin embargo, existen otros elementos que deben ser necesariamente llenados por la doctrina, por la jurisprudencia, y que no necesariamente están dentro de este, comillas, acervo cultural del ciudadano común, pero no por eso transforma el mandato, no por eso transforma la norma en transgresora del mandato de determinación y de taxatividad. Se señaló por mi distinguido colega, muy querido amigo además también, vamos a aprovechar de devolverle el cariño, que aquí lo que teníamos básicamente era un problema de que había múltiples interpretaciones respecto de un mismo concepto que obedecían a criterios cronológicos, a criterios de animosidad respecto del sujeto, etcétera. Sin embargo, si nosotros revisamos la jurisprudencia y la doctrina que él mismo cita en su requerimiento, que se cita en el requerimiento, existe un concepto básico que puede extraerse de todos los elementos que allí se señalaron y que básicamente está asociado al pensamiento reflexivo previo a la ejecución, ya sea a través de un ánimo frío, ya sea a la reflexión previa, ya sea a la preparación previa, ya sea a la planificación. Y ese pensamiento reflexivo está en el acervo de todas las personas que se deben ver motivadas por la norma. En efecto, el diccionario de la Real Academia define premeditar como el pensar reflexivamente algo antes de ejecutarlo. El criterio de interpretación, y aquí quiero volver entonces y a retomar ahora un nuevo concepto, que es el criterio de interpretación de las leyes penales. Las leyes penales no solamente deben ser interpretadas de manera en que la sola misma letra, ley y contexto sean suficientes para efectos de poder interpretar cuál es el contenido de la misma. Se debe recurrir a otros métodos interpretativos, y estos métodos interpretativos están contenidos en las reglas que están establecidas en el Código Civil, con las limitaciones propias del derecho penal. ¿Cuáles son las limitaciones propias del derecho penal? Y así se ha señalado como una de las fundamentales por parte del profesor Soler en su Tratado de Derecho Penal Argentino, en el cual se señala que la limitación esencial respecto de la interpretación de la ley penal está basada en la analogía, es decir, que esta situación
pueda corresponder también a esta otra, también a esta otra y también a esta otra, sin una determinación en torno al contenido básico. Pero cuando tenemos normas que están establecidas en nuestra legislación interna de nivel legal como la ley penal, que nos permiten establecer cuáles son los criterios por los cuales debe subsumirse el juez para efectos de darle contenido a estos conceptos normativos, entonces no podemos hablar de que existe una indeterminación en los términos de ser contraria a la Constitución. Y es así como los artículos 19 y siguientes del Código Civil entregan estas herramientas al juez. La naturaleza de las palabras, el sentido de las palabras debe ser interpretado conforme a su definición. La definición que pueda entender cualquier ciudadano, como es la definición que acabo de señalar, que indica la definición de del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Asimismo, tenemos en cuenta que otro elemento interpretativo importantísimo está establecido en el artículo 21 del Código Civil y que se refiere a la visión o la interpretación que se pueda dar de determinados contenidos por parte de las personas que profesan una determinada ciencia o arte, en este caso las ciencias del derecho penal. La verdad es que yo en general desearía que el legislador pudiese indicar de forma taxativa, clara, completa, y premeditación es, y alevosía es, y dolo es, y culpabilidad es, y malicia es, pero obviamente eso constituiría un código penal que probablemente tuviese que llenar esta sala completa para efectos de poder definir de manera adecuada todas y cada una de las palabras que allí están. Trato inhumano y degradante, un ejemplo que da la profesora Osandón a propósito del tratamiento de este tema y que aparece citado además por la jurisprudencia de este tribunal. Trato inhumano y degradante. ¿Qué debemos entender por trato inhumano y degradante? Y aquí es donde pasamos a este concepto al cual nos referíamos al principio. Obviamente hay conceptos que van evolucionando y probablemente hace 200 años atrás cosas que hoy en día son un trato inhumano y degradante no lo eran, como discriminaciones arbitrarias relacionadas, por ejemplo, con el sexo de la persona o con la edad de las personas o con la orientación sexual de las personas, que hoy en día son constitutivas de conductas atentatorias del trato inhumano y degradante, pero que hace 200 años no lo eran. Sin embargo, la ley penal, lamentablemente, no va avanzando tan rápido como avanza la cultura, razón por la cual la existencia de estos elementos normativos del tipo obviamente deben ir siendo siempre llenadas por el intérprete a través de estos mecanismos legítimos de interpretación que se entregan por el mismo ordenamiento jurídico. La descripción típica, como decíamos, y el cumplimiento de sus requisitos constituye una utopía imposible de desarrollar dentro de un sistema razonable de tipificación de los delitos en un código penal. Y en este sentido, este tribunal ha tenido reconocimiento a dicha limitación. Si me permite leer, señor presidente, en el repertorio constitucional de este tribunal se indica respecto del artículo 19, número 3, el fallo se refiere al inciso octavo, pero es el inciso noveno. Dice que no es necesario que la descripción de la conducta que se sanciona se baste a sí misma, incluso en todos sus aspectos no esenciales. Se señala que el artículo 19, número 3, inciso actual noveno de la Constitución, consagra el principio de legalidad en su manifestación de tipicidad o taxatividad. Su aplicación requiere que el legislador formule las normas penales de manera precisa y determinada, excluyendo la analogía, que era aquello a lo que nos refería el profesor Soler, ¿no? Un hecho solo puede ser castigado cuando reviste todas las características contenidas en la descripción del delito. Esto es la descripción abstracta de una conducta humana posible. La descripción típica acabada y plena constituye un ideal limitado en la práctica por la imprecisión del lenguaje y la generalidad de la norma. La función garantista de la ley cierta y expresa se entiende cumplida cuando la conducta que se sanciona esté claramente descrita en la ley, pero no es necesario que sea de un modo acabado y perfecto, de tal manera que se baste a sí mismo, incluso en todos sus aspectos no esenciales.
El carácter expreso, claro, patente, específico, que conforme a la Constitución debe contener la descripción de la conducta, no se identifica con la totalidad o integridad, sino que está asociado a la comprensión y conocimiento por las personas de sus elementos esenciales. Y aquí resulta fundamental ir al caso concreto, donde se está solicitando la inaplicabilidad de la norma. En el caso concreto estamos hablando de personas que estuvieron relacionadas en un periodo de tiempo, específicamente hacia fines de los años 70, que todas ellas pertenecían a los organismos de seguridad del Estado, del gobierno militar de la época, y en donde la planificación de un determinado homicidio asegura el resultado que la organización quiere, que básicamente es eliminarlo. Aquí difícilmente alguien puede poner en duda, que quienes planifican esta situación, que quienes planifican la comisión de este hecho, no están ante la hipótesis clara de un pensar reflexivo antes de la ejecución del hecho, de la planificación necesaria para la ejecución del hecho, en donde lo que encontramos al fin y al cabo es un grupo de hechores que previamente deciden la realización de una acción, con lo cual obviamente se satisface la calificante que está siendo aplicada en este caso. El ciudadano común se puede representar que es distinto cometer un hecho ilícito impulsivamente que cometer un hecho ilícito reflexivamente. Me parece que sí. Me parece que está dentro del acervo cultural de todas las personas entender que la premeditación constituye un agravante y que el contenido está básicamente dado por este pensar reflexivo previo, asociado al ánimo tranquilo, asociado a la planificación, asociado a los elementos relacionados psicológicos de predisposición respecto a la comisión del delito, cronológicos, etcétera, pero que obviamente dan cuenta de lo que en este caso fue la tesis dentro de las tesis que existen en la doctrina por la cual optó el ministro en visita, que es la planificación previa de un hecho. Y justifica en su fallo dicha fundamentación en base a la opción que toma de respecto de cuál es el contenido normativo de la premeditación. Y aquí es donde debemos tomar en cuenta que, como ya lo hemos señalado a propósito de contestar nuestro requerimiento, no se debe confundir la posibilidad de determinar que una norma está en contrariedad con el mandato del constituyente en torno a la legalidad y la taxatividad de las normas penales, con la posibilidad que tiene el juez de interpretar las leyes del fondo, que es el conflicto donde nos encontramos. El margen de interpretación de los jueces del fondo debe quedar en ese ámbito, en el conocimiento del fondo, y no ser llevado a una discusión en el ámbito constitucional. Y en este sentido, este excelentísimo tribunal se ha pronunciado en muchísimas ocasiones. El repertorio constitucional da cuenta de aquello a través de múltiples sentencias, todas las cuales están señaladas en la minuta de alegato que voy a dejar a disposición de este excelentísimo tribunal. La sentencia 281, 1351, 1352, 2615, 2530, 2738, 1413, etcétera, en sus distintos considerandos dan cuenta de esta situación que se refiere a la posibilidad de interpretación que tiene el juez legítima de una norma penal, porque obviamente hay elementos normativos allí que deben ser llenados a través de cuestiones que son extra penales, fuera de la normativa de la tipificación propiamente tal, de la codificación de la ley penal. El repertorio constitucional ha señalado en estas sentencias que la interpretación penal extensiva es lícita,
que la interpretación exhaustiva está constitucionalmente permitida en materia penal, que no se vulnera el principio de tipicidad, que el juez tenga un margen de interpretación, y ese margen de interpretación también está dado por la condición de que exista más de una teoría en torno a cuál es el contenido de un concepto, como lo es, por ejemplo, efectos públicos en el artículo 233 del Código Penal, como lo es, por ejemplo, el concepto de maliciosamente, que está utilizado más de 16 veces dentro del Código Penal. El legislador puede dejar ciertos elementos del tipo entregados a la interpretación del fondo. Esto ha sido señalado por nuestro Tribunal Constitucional en las sentencias 1281, 1351, 1352, 1413, 2615, 2651 y 2738. Es decir, el hecho de que la ley no contemple o que respecto de una determinado contenido normativo exista más de una interpretación legal, no deviene necesariamente en que la norma afecte el mandato de taxatividad que está establecido en nuestra Constitución. Por último, se señala por este excelentísimo Tribunal Constitucional que es admisible que el legislador entregue a la interpretación judicial la determinación de los elementos normativos de la tipificación legal de una sanción administrativa. Indudablemente, premeditación conocida constituye un elemento normativo del tipo. Su señoría, no me voy a referir, por falta de tiempo, a que un caso semejante sucedió con el caso de la convivencia, cuestión a la cual me refiero en las observaciones al recurso que sin duda su señoría habrá podido revisar. La discusión ahí es muy semejante a esta y me parece que da cuenta incluso el requirente de cuestiones muy semejantes a la que ha señalado el actual, que es decir, la palabra conviviente ha tenido tal cantidad de interpretaciones en materia civil, en materia de familia, en materia penal, que no puede entenderse que pueda haber una precisión de taxatividad en los términos que exige la Constitución respecto de esta norma. Sin embargo, este Tribunal Constitucional, acertadamente a mi juicio, en base a los elementos que ya hemos señalado, rechazó dicha interpretación en atención a que efectivamente el hecho de que exista divergencia respecto al contenido o que el contenido pueda ir avanzando conforme va avanzando además el desarrollo cultural el acervo cultural de una determinada sociedad, no importa necesariamente la infracción del mandato de taxatividad penal en cuanto el adjudicador, en cuanto el juez justifique adecuadamente sus opciones al momento de definir y encuadrar el hecho a la conducta típica que está establecida en la ley. Y que, por lo tanto, dé cuenta de cuál es el contenido normativo, por qué está optando al darle contenido normativo a una determinada alocución que esté contenida en la norma. Por último, quisiese señalar, porque no puedo dejar de hacerlo, a propósito de las conclusiones respecto de este requerimiento, es que esta parte insiste en que además este requerimiento es absolutamente infructuoso. Es absolutamente infructuoso desde el punto de vista de los hechos, porque la verdad es que el señor Valdivia Soto no está sentenciado por la comisión de una calificante del homicidio calificado, sino de dos calificantes. Por lo tanto, aun cuando se declarara inconstitucional esta calificante, lo cierto es que la pena que arriesgaría sería exactamente lo mismo, igualmente sería sancionado por homicidio calificado, etc. Pero lo que me parece más importante a este respecto, lo señalamos en su oportunidad, pero me parece que es importante hacerlo presente. Aun cuando se declarase inconstitucional el 391 número 1, causal quinta, igualmente subsiste la agravante del artículo 12, número 5 del Código Penal, que como agravante establece la premeditación conocida, exactamente lo mismo, norma que no fue constitucional, no fue cuestionada por el requirente y que por lo tanto igualmente podría llevar básicamente al mismo resultado que la existencia de esta calificante en el homicidio. Habiendo concluido mi tiempo, pongo término a esta alegación solicitando entonces el rechazo del requerimiento intentado por el señor Pedro Valdivia Soto. Gracias, señoría. Muchas gracias.
Finalmente, por el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, alega el abogado Juan Pablo Delgado hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en representación del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, parte querellante en la gestión pendiente que el día de hoy nos ocupa, solicitando desde ya, excelentísimo tribunal, se rechace en todas sus partes el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el encartado Pedro Valdivia Soto. Excelentísimo tribunal, el día de hoy trataré de hacer una exposición más breve. Creo que la defensa fiscal ha hecho un despliegue de los principales argumentos que el día de hoy me voy a referir. Y para efectos de solamente ordenar lo que el día de hoy voy a transmitir, quisiera señalar que en primera instancia me referiré a que existe una severa confusión en el requerimiento presentado respecto a la circunstancia de la premeditación conocida, alegando un problema de constitucionalidad que no es tal. En segundo lugar, me referiré a que el precepto que se impugna por la vía de la inaplicabilidad no será decisivo en la gestión pendiente. Excelentísimo tribunal, lo que hoy día de hoy hemos escuchado, lo que también hemos conocido por las presentaciones de la parte requirente, nos deja un título, una cuestión muy que está en el aire. Estamos frente a una discusión dogmática penal en sede constitucional. Creo que no podemos escapar de esa situación, excelentísimo tribunal. Creo que estamos, o más bien el requirente está buscando una vía, excelentísimo tribunal, que no es la que precisamente debiese optar. A partir de la página 13, excelentísimo tribunal, y yendo ya al asunto en concreto, se discurre en señalar muchísimas doctrinas nacionales e internacionales, en señalar también jurisprudencia de los tribunales superiores y de los tribunales menores, su señoría, ordinarios de nuestro país. Y se ha tratado de señalar, excelentísimo tribunal, de que no existe un acuerdo básico respecto a la premeditación conocida en Chile, tanto a nivel doctrinal como a nivel de la jurisprudencia. Y yo quisiera traer buenas noticias para este desolador panorama que nos presenta el colega Feller en esta presentación. Yo traigo buenas noticias respecto a la doctrina nacional. La doctrina nacional, excelentísimo tribunal, realiza esfuerzos no para oscurecer las figuras típicas o las figuras que llegan a su conocimiento. La doctrina, más bien, al parecer, viene a dar claridad, viene a precisar, viene a fijar criterios, su señoría, de interpretación. ¿Para qué? Para que la judicatura, llegado el momento, pueda decidir de manera informada. Y estamos frente, precisamente, a la vieja problemática de los ideales de la Ilustración. Esos ideales, excelentísimo tribunal, que la ley debe ocuparse de cada uno y de todos los elementos fácticos de la vida, está superado, excelentísimo tribunal. Los ideales de certeza, aquellos ideales, aquellos estándares que nos pretende fijar el requirente en esta presentación, están pero con creces superados. La doctrina más bien viene a lo contrario, viene a aclarar, viene a fijar parámetros. Y ya desde el año 70, excelentísima señoría, desde el año 70, don Juan Bustos, Francisco Grisolía, Sergio Politov, probablemente de los más destacados profesores de Derecho Penal que ha dado esta nación, excelentísimo tribunal, han dicho, y lo dicen precisamente en esa obra, Derecho Penal Chileno, del año 71, editada por la Editorial Jurídica de Chile, en que al menos existe acuerdo en la doctrina nacional de que en la premeditación conocida deben regir los criterios no solo de cronológico, sino que también el criterio del ánimo, psicológico, de aquellos que Carrara, que los pensadores, el excelentísimo tribunal italianos, han señalado,
que deben guiar la interpretación jurisdiccional. No es cierto que no exista acuerdo. Desde el año 70 ya lo decían nuestros penalistas. El criterio cronológico debe acompañar al criterio del ánimo. Eduardo Noboa Monreal también hace eco de lo sostenido por nuestros destacados penalistas y señala que además del intervalo de tiempo entre la resolución y la ejecución, debe verificarse la decisión fría. Ahí está el elemento del ánimo, el elemento volitivo, excelentísimo tribunal. Entonces, más bien, me gustaría señalar, para cerrar este punto, de que la doctrina no ha sido oscura, de que la doctrina sí ha dado parámetros, excelentísimo tribunal, y que por lo demás, la existencia, inclusive otorgándole el punto al requerente, de diferentes interpretaciones conceptuales, no implica, no se sigue lógicamente de aquello un problema de constitucionalidad que deba ser enmendado por la vía de la inaplicabilidad. Y en esto, el Tribunal Constitucional, excelentísima Corte, ha sido consistente en sus decisiones, excelentísimo Tribunal, en de señalar que eso es privativo de los jueces de fondo. Entonces no me detendré más en este punto e iré al siguiente. También en el requerimiento se afirma, en nuestro parecer, excelentísimo Tribunal, en la página 18, de manera más bien temeraria, que la Corte Suprema y en sus decisiones reinaría la ambigüedad. De la lectura, excelentísima Corte, de las citas jurisprudenciales que hace la parte requerente, desde el año 53, año 1995 y año 2005, precisamente se utilizan esos dos criterios rectores. Se utiliza el criterio cronológico y se utiliza el criterio del ánimo psicológico en esas decisiones. Entonces, al parecer, lo que nos queda es que no es tal la ambigüedad, no es tal la oscuridad respecto de nuestra doctrina y la jurisprudencia. Al parecer estamos en presencia de una confusión, excelentísimo Tribunal, respecto de la vía idónea para efectos de plantear estas cuestiones. Estas cuestiones parecen más bien un problema solucionable por la vía de la casación ante los tribunales ordinarios, excelentísimo Tribunal, pero no por la vía de la inaplicabilidad en esta sede. Además, excelentísimo Tribunal, y ya para ir al segundo punto, el precepto legal que se impugna no resulta decisivo en el asunto. Se ha omitido en el requerimiento que precisamente Pedro Valdivia Soto ha sido condenado en primera instancia por ser encubridor de un homicidio calificado en el cual han concurrido dos circunstancias de calificación: la alevosía y la premeditación conocida. Vale decir, en el caso de que esta magistratura constitucional inaplicara el precepto, subsistiría igualmente la condena por el homicidio calificado, excelentísimo Tribunal, no siendo decisivo para efectos de la determinación de la pena, ni tampoco para efectos de tener alguna otra incidencia en la participación o en la calificación del delito finalmente. Por último, Su Señoría Excelentísima, yo no quisiera dejar pasar esta oportunidad para transmitir nuestra preocupación. Nuestra preocupación también como el órgano legalmente establecido para efectos de perseguir la responsabilidad de las atrocidades, de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Nuestra preocupación de que se ha venido a plantear una situación que precisamente al requerente le parece interesante al momento de comenzar su exposición frente a este excelentísimo tribunal. Puede ser interesante desde el punto de vista intelectual, puede ser interesante desde el punto de vista dogmático, pero a nosotros nos parece que existe un imperativo, y ese imperativo es que los procesos por violación a los derechos humanos no sigan retrasándose.
no sigan retrasándose. Este proceso, su señoría, los hechos son del año 1977, en donde vienen condenas a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo en varios de los condenados. Y creemos, excelentísimo tribunal, que las vías adecuadas para efectos de determinar este tipo de problemas no son estas. Por tanto, excelentísimo tribunal, para terminar, solicito respetuosamente que se rechacen todas sus partes el requerimiento de inaplicabilidad y por ende se dé orden, su señoría, para efectos de que se prosigan los autos en la instancia que corresponde. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, señor ministro? Ministra Peña. Buenos días, al abogado de la parte requiriente. Buenos días, ministra. Buenos días. Dado que la acción de inaplicabilidad importa un control concreto de constitucionalidad que se somete a este tribunal, quisiera preguntarle, a la luz incluso de las alegaciones de nuestra colega del Consejo de Defensa del Estado, si a su juicio existen elementos en este proceso que constituye la gestión pendiente, que confirmen que la determinación del tipo, a partir de esta calificante de premeditación conocida, ha quedado y puede seguir quedando entregada al subjetivismo del juez. Por supuesto, excelentísima señora. El juez, si mal no recuerdo, en el considerando 37º del fallo de... Creo, ministra, creo que el 37º del fallo de primera instancia dice en 2 líneas que dado que se trató de personas organizadas para perpetrar el delito, no cabe duda que hay planificación y por ende premeditación. Punto final. Esa es toda la fundamentación y tan subjetivo es que esa calificante, su señoría, ni siquiera venía en la acusación. No venía en la acusación. Esa calificante por primera vez se menciona por el Consejo sobre la base de la planificación y aparece allí. No fue objeto ni del autoprocesamiento, ni fue objeto de la acusación de oficio, y recién en la sentencia se impone la calificación. Se dice en 3 líneas que, dado que se trató de personas organizadas, no cabe duda que fue planificado y que por ende hay premeditación. Punto. O sea, ni siquiera se hace cargo de nada. Entonces, claro, o sea, más subjetivismo no puede haber, señoría excelentísima. Eso es lo que le puedo decir. ¿Algo que agregar los otros abogados? Sí. Sobre cuestiones de derecho y no para rectificar. Sí. A ver, yo creo que, es que yo no tengo experiencia en el tribunal, pero es que me alegaron cosas que ya se alegaron en la admisibilidad. No importa, entonces no sé si puedo rectificar sobre... eso. Ya, ok. Y por último quiero decir, es una rectificación semifáctica, que no es verdad, su señoría excelentísima, que esté en el acervo de todos que el pensamiento reflexivo forme parte de la premeditación. Pues los invito a leer cualquier manual, por ejemplo, el de Iter Crimine de don Enrique Curi, para darse cuenta cómo el pensar reflexivo es parte del proceso de ejecución de todo delito. Eso es todo, su señoría. ¿Alguna otra pregunta, señores ministros? No. Muy bien. Concluye entonces la vista de la causa. Ya. Las minutas con el relator.